Gente de las Cuatro Naciones, les doy la bienvenida a este domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus, que como saben siempre nos reunimos los domingos para leer el contenido literario del universo Avatar. Y estas semanas le hemos estado dando lectura al libro de Roku, Los Cálculos de Roku, cuya traducción no oficial al español ya pueden encontrar en el Drive de este perfil, de este canal, que es una carpeta de Google Drive con todo el contenido del literario de Avatar traducido al español, todas traducciones no oficiales hechas por fans, siendo las traducciones de las novelas hechas por mí. Así es, esta traducción que estamos leyendo en el canal, en el podcast y que aparece en el Drive, es una traducción hecha por mí de esta novela, quinta novela del universo Avatar. Y el día de hoy vamos con los con los capítulos 27, 28 y 29 de la novela Los Cálculos o El Recuento de Roku. Capítulo 27. Infestado de tanta podredumbre. El nómada aire no se callaba mientras él y Malaya avanzaban por las sólidas colinas. Hablaba según se le ocurrían las cosas, tejiendo narraciones desordenadas, intercaladas con sus propios pensamientos, opiniones o sentimientos sobre los acontecimientos o las personas que describía, y hablaba sin esperar nada a cambio, ni siquiera su atención. Malaya, por su parte, mantuvo la boca cerrada. Él no necesitaba preguntas para mantener su ritmo, y ella estaba decidida a no revelar nada si todo era un truco para que se relajara. Sin embargo, su franqueza le resultaba refrescante pero desorientadora. Era exactamente lo contrario de escuchar a Ulo, cuyas historias eran de serpientes deslizándose por la vegetación, hermosas, suaves e insidiosas. Yatso le habló del nuevo avatar fuego llamado Roku, que no era un mal tipo, pero que nunca sería bueno si no aprendía a dejar de compensar su evidente falta de confianza en sí mismo, tomando decisiones precipitadas y tratando de parecer un maestro fuego grande y peligroso. Contó que Roku había recibido una petición del príncipe Sosin para viajar a una isla y persuadir a los maestros tierra para que se marcharan. Y como habían escapado en el bisonte volador de Yatso y finalmente habían conseguido encontrar la isla, mientras subían la última colina antes del valle, Yatso le contó cómo habían seguido el rastro de los maestros tierra, cómo se encontraron con uno de los guardias llamado Owen y, tras una breve lucha durante la cual Yatso salvó al avatar de morir aplastado, descubrieron que el grupo trabajaba para una empresa que buscaba un tipo raro de roca en la isla. Contó igual la discusión con Roku y por qué la petición del príncipe Sosin era obviamente una trampa, que Roku se negaba a ver porque el príncipe era su mejor amigo. Yatso también contó que habían seguido caminos separados, pero su sentimiento de culpa por haber abandonado al avatar aumentó en el transcurso de aquella lluviosa noche. Tras una larga conversación con Owen a la mañana siguiente, decidió ir en busca de Roku mientras Owen regresaba a su barco. Sin embargo, Yatso no llegó muy lejos antes de alcanzar un punto donde la pista había sido completamente arrasada por la tormenta de la noche anterior. ¿Y luego qué hiciste?, preguntó Malaya, cediendo finalmente a la curiosidad. Salté por el acantilado. Yatso levantó su bastón y abrió y cerró sus alas, pero en lugar de encontrar a Roku, te encontré a ti. ¿Por qué viniste con el avatar Roku en primer lugar?, preguntó. Yatso dejó de caminar y se volvió hacia Malaya. Dudó, como si no fuera a contestar, y luego lo hizo. Algo ha estado mal con mi aire control por un tiempo, pero me he dado cuenta de que funciona siempre que necesito ayudar a Roku. ¿Por qué piensas eso?, se rascó la cabeza. ¿Has oído hablar alguna vez de la filosofía de las armonías de los nómadas aire? Malaya negó con la cabeza. Le tendió la mano. ¿Puedo ver tu arco? Malaya vaciló. Luego se quitó el arma del hombro y se la entregó a Yatso, apartando el carcaj de flechas hacia atrás por si trataba un truco. Yatso apoyó su bastón en un árbol, sostuvo el arco frente a su cara con una mano y tensó la cuerda con la otra, haciéndola resonar al soltarla. Yatso explicó. Básicamente, es la creencia de que todo vibra constantemente, como esta cuerda de arco, las hojas de los árboles mismos, el suelo, las raíces, las piedras, toda la ladera, incluso la isla. Malaya miró a su alrededor. Eso es ridículo. Correcto.
No podemos ver ni sentir la mayoría de las vibraciones porque son demasiado pequeñas. Malaya se fijó en un tallo de hierba cercano. Parecía completamente inmóvil. Pero cuanto más lo miraba, más empezaba a notar su ligero temblor. Tal vez tuviera algo que ver. ¿Y nosotros? Incluso nosotros, dijo Yatso con seriedad. Malaya extendió las manos intentando mantenerlas inmóviles, pero sin conseguirlo. Según los filósofos, las vibraciones naturales de cada persona crean un ritmo tan único como sus huellas dactilares. Al final la cuerda del arco dejó de vibrar, así que Yatso volvió a tensarla. Y al igual que dos o más notas complementarias en música pueden crear armonía, los filósofos creían que nuestras vibraciones a veces armonizan con las de los demás. Le devolvió el arco. Por eso podemos sentirnos atraídos por algunas personas más que otras, incluso antes de conocerlos realmente. Malaya creyó ver algo en los ojos del nómada aire, pero éste resopló y se dio la vuelta antes de que pudiera estar segura. Cuando volvió a girarse, sujetaba dos hojas por el tallo. Las sopló hasta que se agitaron rápidamente una contra otra, emitiendo un silbido suave y agudo. «¿Como tú y Roku?», preguntó ella. «Tal vez. Eso podría explicar qué pasa con mi aire control. Tal vez cuando estoy cerca de él, mi espíritu recuerda su ritmo. ¿Quién se supone que soy? Los dos hemos perdido a alguien muy cercano, así que quizá eso tenga algo que ver». Extendió las hojas sobre su palma abierta y dejó que el viento se las llevara. «Pero si lo encontramos, no le digas nunca que te dije esto». Yatso sonrió. No parece convencida. «Tengo que pensarlo aún más», dijo ella, impregnada por su sabiduría, a pesar de su juventud. «Nunca me he sentido así con nadie, pero entiendo la idea básica. Es como dar un gorila a Tarsir». «¿Un gorila qué?» «Un gorila Tarsir». El rostro de Yatso permaneció inexpresivo. Malaya recordó haber oído decir a Yumin y Kixia que los animales que saltan entre los árboles no existían en ningún otro lugar del mundo, así que se los describió a Yatso lo mejor que pudo, aún con la esperanza de que Kiliat estuviera en algún lugar seguro. Él escuchaba asombrado. Cuando terminó, preguntó con asombro infantil: «¿Puedo montar uno?». Malaya se rió. «Eso me lleva al punto. Un gorila Tarsir solo se deja montar por ciertas personas. Nadie sabe por qué, pero quizás tus filósofos nómadas aire tengan la razón». «Dices que puedo montar uno, pero que tengo que encontrar el adecuado». «Exactamente. Son vegetarianos y generalmente dóciles, pero si intentaras subirte a uno equivocado, probablemente sería lo último que hicieras». «Me parece justo». Yatso escudriñó los árboles circundantes. «¿Estás buscando uno ahora?». «Ah, tal vez». Ella se rió de nuevo y tomó la delantera. Siguieron caminando y pronto llegaron al lado este del valle, mientras el sol brillaba en lo alto del cielo y el suelo aún olía a lluvia. Malaya se mordió el labio inferior y se detuvo para admirar el paisaje. Las laderas en terrazas se extendían bajo el cielo azul. Los tallos de arroz se mecían como olas en un mar de verde pálido y amarillo. El grupo de chozas que formaban la aldea de su clan aguardaba abajo como semillas en una cáscara de palmera. «Tenemos que retroceder un poco y encontrar un lugar donde escondernos hasta que vuelva la niebla o caiga la noche», dijo. «¿Y luego yo qué?». «Y luego me esperarás», le dijo al nómada aire. Él se apoyó en su bastón. «¿Aún no confías en mí?». «No», dijo Malaya, «pero ese no es el problema. Nuestro jefe no se va a alegrar de verme por algunas decisiones que he tomado, así que tengo que averiguar qué les ha pasado a los maestros tierra y a tu amigo sin que me vean. Sería mucho más difícil hacer eso contigo a mi sombra, parloteando incesantemente sobre vibraciones y armonías y tu nuevo mejor amigo Roku». «No es mi mejor amigo», corrigió Yatso. «Todavía no», dijo Malaya con una sonrisa. «Basta de hablar de mí. ¿Qué tipo de elecciones has hecho?». Malaya se dio la vuelta. «De las que no se pueden deshacer». Malaya regresó pocas horas después de la puesta de sol. Encontró a Yatso exactamente donde ella le había dicho que esperara, detrás de una formación rocosa, alejada del sendero.
El nómada aire estaba sentado con las piernas cruzadas, meditando, lo bastante como para no darse cuenta de que ella se acercaba. Sin la sonrisa tonta que ella había visto tantas veces en su rostro, parecía más viejo, sombrío, como si la meditación no le proporcionara la paz que se esperaba. A pesar de creer que sus historias desordenadas y sin filtro eran ciertas, no podía quitarse de encima el temor de haber vuelto a depositar su confianza en la persona equivocada y de regresar para encontrarlo desaparecido. Pero allí estaba. Incluso había obedecido su petición de no encender fuego por si alguien del pueblo veía humo. Golpeó el hombro de Yatso con el arco. Sobresaltado, sus ojos se abrieron de repente, y giró rápidamente poniéndose en pie y cogiendo su bastón al mismo tiempo. «Ah, eres tú», se relajó. «Me asustaste. No parece ser algo difícil de hacer. ¿Eso fue una broma?» Malaya se encogió de hombros. Le arrojó una bolsa de setas secas que había recogido de las reservas de la aldea y se sentó en un tronco caído. Yatso olfateó la bolsa e hizo una mueca. Saben mejor de lo que huelen», dijo. Luego él se metió una en la boca y masticó pensativo. Eso es discutible. Devolvió la bolsa. ¿Alguna señal de los maestros tierra o Roku? Ella sacudió la cabeza. Nada. ¿De verdad? En serio, ni siquiera sé dónde han ido para parar mi gorila Tarsier. Malaya estaba tan perpleja como Yatso. Después de que Yumin y Kixia la hubieran dejado atada en la montaña, el grupo debería haber continuado por el sendero. El sendero los llevaría a los maestros tierra por las colinas hasta el valle y a la aldea. Sin embargo, no había señales de los maestros tierra en la aldea, ni vegetación pisoteada que sugiriera que se habían desviado del camino, ni señales de lucha por el camino que sugirieran que Amihan los había alcanzado y emboscado. Tampoco había visto a Ulo, pero eso no era inusual. A menudo se quedaba en su cabaña durante largos periodos o iba a la cueva sagrada a rezar o meditar, sobre todo cuando se acercaba el equinoccio. El resto del clan parecía inquieto mientras realizaban sus típicas tareas vespertinas de cocinar, limpiar y lavar, ansiosos sin la niebla diurna y preocupados por lo que podría traer el mañana. Pero por lo que oyó, aceptaron, o al menos no cuestionaron abiertamente, la atípica explicación de Ulo, que consistía simplemente en que había ordenado a los maestros agua que dejaran de controlar la niebla unos días antes del festival del equinoccio, para que pudieran relajarse en las aguas termales y disfrutar todos del sol extra antes de lo habitual. Los aldeanos apagaron el fuego y desaparecieron en sus cabañas para pasar la noche. El zumbido de los insectos se apoderó del aire y la quietud se apoderó de él. «¿En qué estás pensando?», preguntó Yatso después de que Malaya guardara silencio durante un largo rato. «En que desaparecieron en el aire», dijo Malaya, «como la niebla». «¿Crees que están a salvo?». Ella se encogió de hombros. «¿Cuál es la cosa con esta niebla?», preguntó Yatso en un evidente intento de desviar la conversación en una dirección menos sombría. «No es natural, ¿verdad?». Ella sacudió la cabeza. «¿Maestros agua?». «Ja», dijo Yatso asimilando la primera información sobre su comunidad que ella le había revelado. «Sus maestros agua deben de ser más poderosos que cualquiera de los que conozco». «¿No suelen hacer este tipo de cosas?», preguntó Malaya. «Según Ulo, la tribu del agua solía liberar guerras, invocando maremotos destructivos, ventiscas implacables, olas de frío intenso o tormentas de hielo mortales». ¿Tanta niebla durante tanto tiempo en una isla de este tamaño? Definitivamente no. Tal vez unos cientos de ellos, trabajando juntos, pero su aldea no parece tan grande. «Solo tenemos unos pocos», dijo Malaya sin sorprenderse al descubrir otra de las mentiras de Ulo. Era como encontrar un árbol que parecía estar perfectamente bien por fuera, solo para descubrir que estaba podrido y sin vida por dentro. Y luego darse cuenta de que todo el bosque estaba infestado de esa podredumbre. «¿Y tienen aquí gente que pueda controlar otros elementos?», preguntó. Malaya asintió. «Pero la mayoría del clan no son maestros, como yo. Para ser honestos, si sus maestros agua son tan poderosos, temo lo que puedan hacer sus no maestros, en serio. No somos salvajes asesinos»,
dijo sin plena confianza. ¿Ni siquiera tu maestra aire?, preguntó Yatso, refiriéndose al ataque de Owen. Eso no lo haría ningún nómada del aire. Pero supongo que es posible si ha sido criado por personas que no conocen nuestras costumbres. Debo mantener la isla a salvo. Y ella también, dijo Malaya. ¿Debo preocuparme por lo que acaban de escuchar mis oídos? Solo si el tamaño puede oírse. Yatso se rió. Malaya consiguió mantener una expresión seria. Amihan, nuestra maestra aire, y yo somos las exploradoras del clan. Malaya entonces explicó sus responsabilidades. No me había dado cuenta hasta hace poco que parte de las tareas incluían matar forasteros. Oh, dijo Yatso. Te negaste, y por eso tu jefe no se alegrará de verte. Malaya asintió. Luego describió cómo incapacitó a Amihan y trató de advertir a los maestros tierra, solo para terminar con las manos y los pies atados con piedra. No me sorprende, dijo Yatso sobre la negativa de Yumin y Kixia a marcharse. Al fin y al cabo, trabajan para la compañía comercial del reino occidental. Dijo esto último con un resentimiento poco habitual en él. Luego respiró hondo como para calmarse. Pero has tomado la decisión correcta. No merecen morir. Ya lo sé. Dije que no podía retractarme de la decisión. No es que quisiera hacerlo. Yatso asintió. Así que nuestros objetivos están alineados. Eso parece, dijo. ¿Y ahora qué? Malaya lo pensó un momento. ¿Casas? Definitivamente no, dijo con evidente disgusto. Ella continuó de todos modos. La caza no consiste en la precisión con la que se lanza el arco o la lanza. No se trata de lo fuerte o rápido que seas, o de lo afilada que esté tu espada. No me malinterpretes, esas cosas importan, pero aún más importante es la paciencia. La mayor parte de una cacería es esperar, observar el momento adecuado. ¿Estamos esperando?, preguntó el nómada aire. Y observando. Pero, ¿y si le pasara algo a Roku o a los maestros tierra?, preguntó Yatso. Entonces, lo sabríamos. Capítulo 28. El camino de menor resistencia. Cuando Roku volvió a abrir los ojos, el suelo de la cabaña estaba salpicado de una luz dorada que se filtraba por los huecos entre los listones de bambú de la pared. El anciano de largos cabellos grises, Ulo creyó recordar Roku, estaba sentado en una estera cercana, apoyado en la pared adyacente, con los ojos cerrados y los brazos cruzados como en meditación. Fuera oyó el cacareo de las gallinas, el ruido del agua al removerse, el crepitar del fuego al cocinar, los sonidos de un pueblo que se despierta. A Roku le dolía todo el cuerpo y aún no tenía energía suficiente para crear ni la más pequeña de las llamas. Sin embargo, hizo acopio de la fuerza suficiente para colocarse medio sentado, medio apoyado contra la pared. Al oír a Roku moverse, los de Ulo, sus ojos, se abrieron. Su rostro se iluminó con una suave sonrisa y descruzó sus musculosos brazos. «Ah, estás despierto». Roku intentó hablar, pero tenía la garganta demasiado seca, demasiado dolorida, y estalló en un ataque de tos. Con un movimiento de muñeca, Ulo llenó un vaso de agua con su recodo y se lo ofreció a Roku. Roku bebió hasta vaciar el vaso y lo dejó a un lado. Se aclaró la garganta, que ya no se sentía como si hubiera tragado un puño de espinas. «¿Cómo sabes que soy el avatar?», preguntó, recordando vagamente lo que el anciano había dicho antes. «Por tu aura», dijo Ulo como si fuera lo más obvio del mundo. «Brilla como el sol». «¿Puedes ver mi aura?». «Pero claro». Roku se mostró escéptico. En la Nación del Fuego se decía que solo los sabios del fuego de la antigüedad estaban lo suficientemente cerca de los espíritus como para percibir la forma específica de las energías de una persona. Hace mucho tiempo, así era como se identificaba al avatar. Pero con el paso del tiempo y la creciente división entre humanos y espíritus, los sabios del fuego tuvieron que desarrollar métodos menos directos.
Las únicas personas que supuestamente poseían tal habilidad en sus días eran charlatanes tratando de separar a los crédulos de su plata. «Veo que no me crees», dijo Ulo. «Pero no importa. Aún así es un honor conocerte, Avatar». Roku. «Ah, sí. Avatar Roku. He vivido mucho tiempo, pero nunca he tenido la oportunidad de conocer a ninguna de tus encarnaciones anteriores». «Eres el jefe», recordó Roku, «del clan Lambak, ¿verdad?» «Así es». «No los conozco». «Pues nuestros méritos es por lo que no lo haces». «Son una comunidad mixta, ¿no?», preguntó Roku, recordando la conclusión a la que había llegado al observar a los maestros agua en la cueva. Uno de los clanes que se aislaron del resto del mundo para resistirse a unirse a una de las 4 naciones. Ulo asintió. «Sin embargo, yo no diría que nos resistimos a unirnos, sino más bien a la colonización, la subyugación y la segregación forzosa, y luego a la anexión. Los no maestros y los maestros de todos los elementos han convivido aquí en paz durante cientos de años, y queremos que siga siendo así». A pesar de su fatiga, Roku no dejó de darse cuenta de la acidez de ese último sentimiento. «Eso explica la niebla». Ulo asintió y señaló hacia el haz de luz que entraba por la ventana. «Por desgracia, pasarán días antes de que nuestros maestros agua recuperen la fuerza suficiente para volver a ocultar la isla. Hay otros, por supuesto, pero aún son jóvenes y necesitan mucho más entrenamiento antes de poder controlar el agua con tanta seguridad y destreza. Solo podemos esperar que nadie más decida visitar nuestras costas mientras tanto». El cuerpo de Roku recordaba la abrumadora energía que había fluido a través de él en el momento en que entró en el túnel y en el espacio abovedado con los maestros agua. No quedaba ni rastro de aquella energía en su interior, y una parte de él anhelaba volver a sentirse como su espíritu se encendía de nuevo. Pero una parte mayor le temía a un nivel primordial. Temía lo que había hecho, y lo que esa fuerza podría hacer en sus manos equivocadas. Nadie debería ser tan poderoso. Para asegurarse de que nadie lo fuera, necesitaba comprender plenamente el poder de la cueva. La cueva sagrada, como Ulo la había llamado antes. Sus instintos forjados en la Nación del Fuego le obligaban a preguntar directamente por ella, pero Roku pensó que cómo le aconsejaría a la hermana Disha paciencia. Debía guardarse sus preguntas para el momento y seguir el camino de menor resistencia. Dada la historia aislacionista del clan, preguntar sobre la cueva sagrada demasiado directa y rápidamente podría dar a Ulo la impresión de que Roku había llegado a la isla con la intención de explotar su poder. Si esperaba contar con la ayuda del jefe para encontrar a los maestros tierra y dejarlos salir vivos, Roku necesitaba que el jefe viera que el avatar había venido realmente a mantener el equilibrio. «Hablando de visitantes», continuó Ulo como si leyera su mente, «¿qué te trae a nuestra humilde isla?» Roku se sentó completamente, tratando de evocar una gravedad similar a la de un avatar. Relató los acontecimientos desde el momento en que recibió la llamada de socorro del príncipe Sosin hasta el momento en que cayó en los túneles y se encontró a los maestros agua. Habló con claridad y sencillez, sin ocultar nada, excepto las acusaciones infundadas de Yatso contra Sosin. Ulo escuchaba con expresión impasible, acariciándose la barba blanca y sin revelar nada. Es comprensible que tu gente atacara en defensa propia», dijo Roku para concluir, «pero los maestros tierra no están aquí para hacerles daño». Ulo se cruzó de brazos y permaneció callado durante largo rato. Cuando habló, lo hizo con una tranquila autoridad. «En un momento dices que vinieron a robar nuestros recursos. Al siguiente, dices que no nos harán daño. Pero de todas las personas, seguramente el avatar debe darse cuenta de que dañar una tierra es dañar a su gente. Estoy aquí para asegurarme de que no hagan ninguna de las dos cosas», dijo Roku ahogando un bostezo. Quería parecer más decidido, pero todo el esfuerzo que le había costado contárselo a Ulo había agotado la poca energía que le quedaba. «Dile a tu clan que se calme.
ayúdame a encontrar a los maestros tierra. Los convenceré de que se vayan y nunca regresen. Una idea lógica, pero parece que necesitas descansar más. Hulo se levantó. Lo discutiremos más tarde, cuando te encuentres mejor. Incluso puedo enseñarte el pueblo y presentarte a todo el mundo. Pero los maestros tierra no son una amenaza inmediata, dijo Hulo y se marchó. El agotamiento abrumó de repente a Roku. Siguiendo el camino de menor resistencia, cerró los ojos y se dejó caer dormido con la esperanza de volver a soñar con Tamin. Capítulo 29. Elementos locales. Pasaron 2 días hasta que Roku por fin se sintió lo bastante bien para salir de la cabaña del jefe. Con la ayuda de Hulo, se agachó para atravesar la entrada y bajó por la escalera de bambú para ver la aldea por primera vez. Tenía las piernas agarrotadas por la falta de uso y se sintió desequilibrado al empezar a andar. El aire era cálido y húmedo, y el cielo estaba nublado. Era el final de la tarde y la época de la cosecha, por lo que poca gente permanecía en las cabañas elevadas que anidaban en el valle. Los aldeanos salpicaban los arrozales, en terrazas que seguían el contorno de las montañas circundantes. Avanzaban lentamente por los tallos hasta la cintura, cortando la cosecha en la base con machetes y luego agrupando los manojos, dejando atrás hileras de tallos cortados en aguas poco profundas y fangosas. La familia de Roku poseía muchos arrozales por todo el archipiélago. Cuando él y Yasu eran pequeños, su padre los llevaba a veces a inspeccionar a los trabajadores. «Es bueno que lo vean», decía siempre su padre, «para que no se vuelvan perezosos». Yasu y Roku siempre miraban con orgullo, pero como muchas otras cosas, esos viajes terminaron tras la muerte de Yasu. Era una escena lo bastante familiar como para que, mientras la observaba, Roku se sintiera como si estuviera en la Nación del Fuego. A pesar de que Hulo dijera lo contrario, solo algunas cosas parecían diferentes. Los isleños vestían las ropas de las antiguas Islas del Fuego, pero sin sombreros, probablemente porque no estaban acostumbrados a trabajar bajo la luz directa del sol. También estaba el metal inusualmente oscuro de los machetes que blandían, que parecía tener un brillo rojizo en ciertos ángulos. Por último, gracias a las palabras de despedida de Yasu, Roku no pudo evitar imaginarse el esfuerzo del trabajo. Además de cultivar arroz, cosechamos frutas, verduras, frutos secos, hongos, caracoles y una gran variedad de plantas medicinales silvestres, dijo Hulo mientras caminaba lentamente, Roku ayudándose del brazo del anciano. Como puedes ver, en la aldea tenemos animales pequeños, como cerdos gallina, y animales grandes, pero también cazamos, pescamos y ponemos trampas. Utilizamos arcilla, calabazas huecas o cáscaras de coco como recipientes y tejemos nuestras ropas, cestas y chozas con las fibras de nuestras plantas. La isla nos proporciona todo lo que necesitamos, siempre que la protejamos y nunca cojamos más de lo que necesitamos. Hulo sonrió ante la autosuficiencia de todo aquello mientras llevaba a Roku a cada lugar donde se realizaban tales tareas y respondía a las preguntas de El Avatar sobre sus actividades y costumbres diarias. Cuando llegaron a la última cabaña, la forja de la aldea, un maestro fuego de pelo alborotado y larga barba trenzada martillaba una estrecha pieza de metal incandescente. «Nunca había visto un acero así», dijo Roku. «¿Qué tipo de aleación utilizan?» «Elementos locales», dijo Hulo. Empezó a darse la vuelta, pero Roku miró la pista que continuaba más allá del pueblo. «¿Es este el camino a la cueva sagrada?» Hulo asintió. «¿Puedo echar un vistazo?» «Hoy no», dijo Hulo. «Aún necesitas descansar, y yo tengo que ocuparme de unos asuntos urgentes del clan. Después de acompañarte de vuelta». «¿Tus exploradores ya han localizado a los maestros tierra?» La boca de Hulo se curvó en una sonrisa que no lograba llegarle a los ojos. «Algo mucho menos interesante, me temo. Hay indicios de una posible infestación de escarabajos en el bosque, del otro lado del valle, que debo examinar». La mirada de Roku se detuvo un instante en el rostro de Hulo y luego volvió a la pista.
¿Todos los que entran en la cueva sagrada se salen tan agotados como yo? Solo aquellos que no tienen el entrenamiento adecuado, explicó Ulo. Desde que nuestros maestros son pequeños, empezamos a prepararlos para entrar en la cueva sagrada, con una serie de ejercicios de respiración y meditación desarrollados por nuestro pueblo a lo largo de los siglos. Una vez que dominan estas técnicas, pueden entrar, pero solo por poco tiempo. Aumentamos gradualmente este tiempo para aumentar su tolerancia. Al final, pueden permanecer en la cueva el tiempo suficiente para empezar a aprender a utilizar su poder de control. Como ya lo sabes, enviar a un maestro sin este entrenamiento es como arrojar al mar a alguien que no sabe nadar. Era la forma perfecta en la que Roku describiera el hecho de ser identificado como avatar. Roku seleccionó cuidadosamente su siguiente pregunta. ¿Pueden tus maestros canalizar esta energía sagrada incluso cuando regresan a la superficie? Ulo negó con la cabeza. No podemos reclamar el poder. Al igual que los primeros de nuestra especie renunciaban al control dado por los leones tortuga, tras regresar de las selvas espirituales, nosotros debemos dejar el nuestro en la cueva. Hacemos ofrenda cada equinoccio para que Yungib siga permitiéndonos tomarla prestada. Cualquier uso indebido provocaría la ira del espíritu de la cueva. Ya veo, dijo Roku esperando que Ulo dijera la verdad. El espíritu de la cueva se llama Yungib. Ulo asintió y señaló la aldea. ¿Vamos? Intuyendo que Ulo había relevado todo lo que iba a decir en ese momento, Roku asintió y dejó que su jefe la guiara de vuelta. Aún así, era lo más que Roku había aprendido sobre la cueva hasta el momento. Las conversaciones durante los intermitentes momentos de conciencia de Roku habían versado principalmente sobre el funcionamiento diario de la aldea, el entrenamiento de Roku y las noticias del mundo exterior. Cada vez que Roku preguntaba si la gente de Ulo había localizado a los Maestros Tierra, Ulo le aseguraba que sería el primero en saberlo, y cada vez que la conversación se trasladaba en dirección a la cueva sagrada, Ulo la desviaba hábilmente, tal y como estaba haciendo literalmente en ese paseo. En general, Ulo le parecía a Roku un líder fuerte, sensato y bien informado. Se preocupaba por su comunidad, comprendía a su gente y sabía cómo cuidarla. Y más que eso, era capaz de gestionar una comunidad mixta de no maestros y maestros de todos los elementos, algo que nadie en el mundo fuera de esa isla había conseguido hacer en mucho tiempo, por lo que Roku sabía lo que el anciano hacía allí funcionaba. A la Nación del Fuego le vendrían bien más líderes equilibrados y competentes como él. Aún así, Roku no confiaba del todo en el líder del clan. Tal vez fuera la forma en que Ulo dirigía sus conversaciones con tanto cuidado, o tal vez fuera el desprecio que acechaba bajo sus palabras, cada vez que hablaba del mundo exterior, o tal vez era la forma en que su calma parecía un poco forzada. Ulo ocultaba algo, y Roku tendría que averiguarlo por él mismo. A medida que la noche se hacía más profunda, y el silencio se apoderaba de la aldea, Ulo aún no había regresado de su asunto urgente del clan. Roku dejó de pasearse de un lado a otro, se estrechó las manos y se asomó por la entrada de la cabaña de Ulo entre las densas sombras. Nada se movió. El jefe rara vez se iba de su lado, así que era ahora o nunca. Roku se recogió el pelo y bajó en silencio por la escalera de bambú. Atravesó sigilosamente la aldea, pasó el último grupo de cabañas y siguió el camino que se alejaba del valle. Era bueno estar fuera y moverse de nuevo, y aún mejor, estar lejos de la presencia constante del anciano. Una vez que la aldea estuvo completamente fuera de su vista, Roku hizo una pausa, se frotó las manos y concentró su energía lo suficiente como para producir una pequeña llama parpadeante en la palma de su mano. Estaba lejos de lo que podía crear normalmente, pero Roku se sintió aliviado de poder crear fuego por primera vez desde que estuvo en la cueva. Además, la llama le proporcionaba la luz suficiente para no tropezar con todas las piedras y raíces del camino.
El camino serpenteaba por el valle, se adentraba en un denso bosque y luego lo atravesaba en su sitio más estrecho, hasta tal punto que los hombros de Roku rozaban los altos tallos de bambú rojo oscuro a ambos lados. El sendero se ensanchó tras el bosque al volver a la espesura. No muy lejos de allí, Roku llegó a lo que parecía ser una fosa ancha y profunda, donde había un pasadizo rocoso, arqueado e incrustado en la ladera. Tenía que ser eso, la entrada a los túneles y más adelante la cueva sagrada. Roku encontró un conjunto de escalones de piedra moldeados a partir de la tierra circundante. Lo siguió hasta la fosa y entró. La llama de su mano brilló con una fuerza renovada y su espíritu vibró con la energía familiar que fluía invisible por los túneles. Si tenía alguna duda de que podía acceder al mismo impulso inexplicable que le había guiado antes por los túneles, se le borró con esas sensaciones. Pero Roku no había llegado mucho más lejos de la entrada cuando unas marcas negras a lo largo de las paredes curvas llamaron su atención. Se acercó y alzó la luz para examinarlas. Estaban cubiertas de intrincados dibujos a carboncillo que continuaban a ambos lados de las paredes hasta donde alcanzaban la vista. Le recordaba a la galería del Palacio Real de la Nación del Fuego, que contenía los retratos de los antiguos señores del fuego, así como cuadros de los acontecimientos más importantes de la historia de la nación. Había oído que los retratos de todos los avatares del fuego también solían estar en la galería, pero fueron destruidos por el falso avatar y nunca fueron reemplazados. Roku caminó lentamente por las paredes, dándose cuenta de que las imágenes también revelaban una historia. Los dibujos eran toscos para los estándares de la Nación del Fuego, pero Roku hizo todo lo posible para descifrar su significado. Por lo que pudo entender, las primeras escenas mostraban cómo los maestros fuego encontraban y colonizaban una isla, probablemente esa isla, y luego empezaban a llegar maestros de otros elementos, y no maestros, pero por alguna razón, parece que la gente se dividió en 5 clanes diferentes que vivían en distintas partes de la isla. Entonces, Roku se encontró ante un caótico dibujo que representaba un pueblo costero en llamas, con sus habitantes y estructuras ardiendo. Al lado había una imagen de un pueblo ribereño inundado con sus habitantes ahogándose. Luego había un pueblo enterrado entre escombros. Y luego un pueblo abarrido por fuertes vientos. Roku reflexionó sobre estas 4 escenas intentando reconstruir la historia. Lo mejor que pudo averiguar fue que contaban cómo cada uno de los 4 naciones había invadido la isla y destruido a los distintos clanes en distintos momentos. Pero no estaba seguro. Sin duda, podía creer que el Reino Tierra hubiera hecho algo así. Tal vez incluso la Nación del Fuego, si había una buena razón. Aún así, Roku se quedó pensando en la escala de destrucción que lo rodeaba, en las paredes del túnel. La destrucción gradual de un pueblo, en el mundo que lo había creado. Las 4 naciones eran un hecho. Sí, en algún momento del pasado, las diferentes tierras y pueblos se habían unido y había habido un conflicto y luchas de poder por el camino. Pero siempre había aprendido una historia que hacía que las fronteras eventuales fueran tan inevitables como la leña que alimenta el fuego. A pesar de toda su educación, nadie había pedido nunca a Roku que considerara en profundidad las consecuencias de estos conflictos y las perspectivas de aquellos que veían otra forma de cómo podía ser el mundo. A excepción de la hermana Disha, Roku ahora se daba cuenta, y Yatso, que había dicho el nómada aire, ustedes, su familia, su clan, su nación, son los opresores. ¿Qué puedes ofrecer como el avatar cuando ni siquiera puedes entender eso? Roku se acercó al siguiente dibujo, que representaba una pintoresca aldea enclavada en un valle con colinas en terrazas. Tenía que ser la aldea del clan Lambak. ¿El único de los 5 clanes originales que había sobrevivido? La siguiente sección contenía una serie de escenas conectadas y muy detalladas. Las 2 primeras hablaban por sí solas. Había un ejército invasor de maestros tierra atacando al clan. Utilizaban tierra como arma, cortaban miembros y aplastaban cráneos. Enterraron a mujeres y niños y empalaron a hombres. Aunque el diseño era silencioso carbón sobre piedra, Roku sintió como si pudiera oír los gritos de angustia de los isleños. Luego hubo un pequeño grupo de supervivientes que huyeron de la aldea y buscaron refugio bajo tierra. Pero la siguiente secuencia confundió a Roku. El clan estaba acurrucado en lo alto de una colina bajo una cúpula, con el sol brillando directamente encima.
Luego aparecía acurrucado bajo la misma cúpula, solo que ahora con una imponente sombra sobre ellos. Entonces, el clan masacró a los maestros tierra invasores usando todos los elementos. De alguna manera se las habían arreglado para darle vuelta a la tortilla, pero ¿cómo? El despertar de Yungiv. Llegó la voz de Ulo desde detrás de Roku, sobresaltando al avatar. El acontecimiento más importante de la historia de nuestra isla. Roku se recompuso, intentando asegurarse de que el corazón no le había saltado a la garganta ante la repentina aparición del jefe. Se dio la vuelta y saludó a Ulo, parcialmente iluminado por la llama que Roku sostenía en la palma de la mano. Entonces Roku se explicó. No podía dormir. Naturalmente. Si Ulo estaba enfadado, lo ocultaba bien. Simplemente se colocó junto a Roku hasta que estuvo tan cerca que Roku pudo oler al viejo. Ulo contempló el conjunto de imágenes durante largo rato sin hablar, luego se inclinó hacia adelante y limpió una marca suelta de la piedra. Algo llamó a nuestra gente en aquel momento, dijo deslizándose en la historia como si se lo hubiera estado contando a Roku todo ese tiempo. Mis antepasados siguieron esa llamada a través de los túneles, hasta que llegaron a una vasta caverna que tiempo atrás había sido un lago de lava. Se parecía a la forma en que Roku había encontrado la cueva sagrada. Nuestro pueblo se reunió para esperar a sus atacantes, superados en número y en armamento. Lo único que podían hacer era clamar desesperadamente a los espíritus para que les salvaran de una destrucción segura. Mientras hablaba, Ulo empezó a trazar con un dedo las secuencias de escenas que habían confundido a Roku. Aquel día era el equinoccio de otoño, y cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, llegó el espíritu. Llenó el espacio con su energía. Los maestros del pueblo sintieron que esa energía fluía a través de ellos y la canalizaron para exterminar a los invasores. Si Roku no hubiera experimentado tal poder por sí mismo, podría no creer esa parte de la historia. Pero él lo había experimentado, así que lo creyó. Ulo sonrió. El clan alabó el espíritu de la cueva que les había dado la fuerza para vencer a quienes pretendían subyugarlos y masacrarlos. Suplicaron al espíritu que permitiera que una fracción de su energía permaneciera en aquel espacio para poder dedicarse exclusivamente a defender la isla y proteger la cueva, ahora sagrada, que el espíritu habitaba. Al percibir que sus intenciones eran verdaderas y sus corazones puros, el espíritu de la cueva accedió. Lo único que tenían que hacer los habitantes era demostrar su dedicación realizando un ritual cada equinoccio. Roku había escuchado respetuosamente a Ulo durante todo el relato de la conclusión de la historia. El anciano era un narrador cautivador, pero Roku se preguntaba hasta qué punto era cierto. Había una energía espiritual innegable en la cueva, pero por lo que había leído, los espíritus no funcionaban así. No respondían a las peticiones humanas, ni hacían tratos para repartir su poder a cambio de alabanzas. Eran incomprensibles sus motivaciones y razonamientos insondables. Consideraban a los humanos como los humanos consideraban a las hormigas. Solo se preocupaban cuando las acciones colectivas, y a menudo involuntarias, de las hormigas repercutían en algún rincón de su propio mundo. Y gracias a haber crecido con el príncipe de su nación, Roku era plenamente consciente de que las pinturas históricas de la Galería Real pretendían moldear una imagen favorable de la familia real. Quizá ocurriera algo parecido. ¿Qué había pasado realmente? Quizás no habían sido las 4 naciones las que destruyeron a los demás clanes, sino los propios Lambak, que luego tuvieron la libertad para crear historias de su heroico dominio. O tal vez nunca hubo más de un clan, y esa narrativa se había creado para alimentar el miedo de la gente a los extranjeros. Con el tiempo aprendimos a controlar y ampliar ese poder, dijo Ulo. Nuestros maestros agua arrojan niebla todos los días para mantenernos ocultos a los barcos que pasan. Los maestros tierra cambian las líneas costeras cada estación para hacer que nuestras costas sean inexplorables, para aquellos lo bastante curiosos como para acercarse.
Nuestros maestros fuego forjan armas para defenderse de los que se atreven a aventurarse tierra adentro. Los ojos de Roku se centraron en la grotesca matanza representada en la pared. ¿Y tus maestros aire? Son tan flexibles como los nómadas aire en la forma de servir a nuestro clan. Aquí se volvió hacia Roku. Pero nunca hemos utilizado este poder para otro fin que no fuera mantener a salvo la isla y a Yungib, el espíritu de las cavernas. Puede que el anciano moldeara la historia de su pueblo como la arcilla de un escultor, pero los resultados eran innegables. No maestros y maestros de todos los elementos utilizaban sus habilidades para complementarse mutuamente, para defenderse y servir a un propósito mayor. Sonaba como algo sacado de un cuento de fantasía utópica. Sin embargo, se trataba de una comunidad que había sobrevivido durante siglos gracias a una extraordinaria colaboración de habilidades. El mundo podía aprender de ella. Debía aprender de ella. Quizás el deber del avatar de mantener el equilibrio debía significar algo más que luchar para preservar una paz incierta entre 4 cuerpos políticos, o castigar a los que cometen injusticias, o defender a los humanos de los espíritus oscuros. Aún no veía claro lo que podía significar, pero tal vez empezaba a comprenderlo. Roku también empezaba a preguntarse si tendría que hacer algo más que persuadir a los maestros tierra para que dejaran la isla en paz. Quizás tuviera que defender la independencia continuada del clan frente a la Nación del Fuego. El Señor del Fuego Taiso no aceptaría fácilmente que los Lambak permanecieran fuera de la influencia de la Nación del Fuego, dada su afición por aplastar las rebeliones de las islas exteriores, pero Roku tendría que encontrar la forma de convencerle de que lo hiciera. Si quería mantener el equilibrio entre las 4 naciones, ninguna de ellas podía tener acceso al poder de la cueva sagrada. Ni siquiera estaba seguro de si su propio clan nativo debía hacerlo. Seguimos celebrando el despertar de Yungib cada equinoccio. Continuó Ulo, colocando la mano en el centro de la espalda de Roku mientras lo guiaba hacia la salida. Celebramos, contamos historias, bailamos, nos sacrificamos, damos gracias. Y es en cada equinoccio, cuando el sol alcanza el cenit, cuando Yungib renueva su bendición. La tradición dicta que solo el jefe del clan puede entrar en la cueva sagrada para realizar el ritual. Pero creo que el espíritu de la cueva te ha traído hasta nosotros por una razón. Así que, ven conmigo este equinoccio, Avatar Roku. Pasado mañana, reúnete con Yungib y descubriremos juntos cuál puede ser esa razón. Era una propuesta intrigante después de todo. Ya conocía a muchos humanos, pero si iba a actuar como puente entre los humanos y los espíritus, necesitaba familiarizarse con el mundo espiritual. Aún así, no podía evitar la sensación de que detrás de la petición de Ulo se escondía algún peligro o motivo oculto. Solo había una manera de averiguarlo. Sería un honor, dijo el avatar Roku. Así que bueno, gente de las 4 naciones, eso sería todo en este episodio del podcast La Silla del Bisonte Volador. Nuevamente recordarles que estamos leyendo el libro de Roku y que lo pueden encontrar traducido no oficialmente al español en el Drive que está en el link de la descripción de este video. Y pues si ya están en la cajita de la descripción, de paso les invito a que le den suscribirse, a que comenten, a que compartan y a que den like para que lleguemos a más personas, porque sigue habiendo mucha gente en el fandom de Avatar de habla hispana que no sabe que puede obtener las novelas de Avatar ya traducidas al español. No solo las versiones legales de Editorial Sigel de las de Kyoshi, sino todas las novelas, las 5 novelas del universo Avatar ya traducidas al español por los fans. O en este caso por mí. Por lo que bueno, ya sin nada más que agregar, me ando despidiendo, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.